Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenos días. Genial, saludos y felicitaciones al MIDE en su cuarto de siglo. ¿Ya? Se escucha muy bien así, oye. Bueno, Arturo, desde luego es un placer tenerte con nosotros. Vamos a ver si repasamos un poquito tu vida, vamos a ver si repasamos un poquito tu periplo por el MIDE y ayúdanos en esta conversación a cerrar. Eres el último en intervenir después de los 8 protagonistas seleccionados de la galaxia MIDE, que podían haber sido 80 perfectamente, pero bueno, por razones obvias hemos tenido que elegir a 8 modelos representativos y nos hace mucha ilusión que estés aquí. Samir nos repasa un poquito tu currículum para que la gente pueda tener una idea más clara de quién eres antes de empezar la conversación. No, gracias a ti. Muchas Bueno, gracias. gracias Arturo. Me gustaría que comenzáramos hablando de los principios, es decir, cuéntanos un poco desde Chile, cómo conoces, cómo te llegan noticias del MIDE, cómo te llegan noticias de nosotros, de nuestro trabajo, cómo nos reconoces y cómo te lanzas a la aventura de cruzar el charco y de encontrarte físicamente con nosotros. Por favor, empieza por ahí, que es realmente interesante tu relato. La relación en realidad está casi vinculada con los orígenes del MIDE.
Acá en Chile yo tuve conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Cuenca, ya en el año 1990, porque llegó a mis manos el libro de los seminarios de electrografía que publicó la Universidad Politécnica de Valencia. Eso fue publicado en 1988, si mal no me equivoco. Y ese libro llegó a mis manos porque fue donado por el gobierno español a Chile. O sea, en aquella época la difusión de las actividades con la electrografía que estaba a cargo de Fernando Canales y José Ramón Alcalá llegaron inmediatamente a Chile. ¿Ya? Y por lo tanto tuve un acceso inmediato en la cual pude consultar sobre técnicas, pero también el contexto crítico de lo que significaba utilizar esa tecnología hoy día a nivel usuario. Indudablemente que cuando vi ese libro, ¿ya? De la Política de Valencia, que estaba a 3 idiomas y que tenía un prólogo de Cristian Rigal, si mal no me equivoco, sí. Me encantó porque dialogaba con aquello que yo ya estaba trabajando, que era el uso de las fotocopias. Acá nosotros le llamamos fotocopias, el copy art. ¿Ya? La electrografía es la palabra con la cual esa palabra aparece en mi vocabulario a través de esos seminarios de electrografía. ¿Ya? Hasta antes de eso yo no utilizaba esa palabra, utilizaba completamente el arte por fotocopias o los términos anglosajones, copy art. Pero interesante que al ver esa publicación del 88, que llegó a mis manos el año 90, ¿ya? Y está en la universidad, o sea, tú hasta el día de hoy puedes ir a la universidad, puedes sacar ese libro y están ahí, te das cuenta todo el seguimiento histórico del recorrido, ya, de ese documento, que es lo maravilloso. Tú puedes hablar ahí con las bibliotecarias y puedes hacerse todas las personas que han leído ese libro. Es una cosa maravillosa. Me hubiese gustado poder mostrar eso, ¿ya? La historia de ese pequeño librito que llegó hace 25 años acá a Chile. Pero en ese libro también me encuentro con el nombre de José Ramón Alcalá, y también el de Fernando Canales, que me hace un clic automático donde logro una segunda empatía, o sea, no solamente el vínculo formal o el diálogo con los recursos mediáticos que yo en aquella época estaba trabajando. Porque la obra de Fernando Canales y José Ramón Alcalá yo lo conocí en la Bienal de Sao Paulo del año 89. ¿Ya? O sea, ahí había una obra que se llamaba La Trilogía Mística, que fue una obra que a mí me impactó mucho, porque me sedujo ya esa instalación hecha con electrografías, y al ver el vínculo con el libro de los seminarios de electrografía, ¡buah! Dije, bueno, yo tengo que estar algún día ahí. En realidad lo que dije, voy a tener que hacer un seguimiento. Estamos hablando de una época en la cual no había internet. Estamos hablando de una época donde toda la información que uno tenía de algún centro era a través de estas situaciones fortuitas. Imagínate, llegar ese libro a Chile, que es un lugar muy lejos, ¿vale? Y por otro lado, la información sobre la Bienal cuando uno va voluntariamente a ver ese tipo de obra, cuando uno es adolescente, pero por otro lado, los escasos documentación periodística sobre la obra. Y sin embargo, en esas tres puntos converge, ya que yo empiece a familiarizarme con el MIDE, porque de ahí, en esa búsqueda, encuentro que ha sido recién creado el Museo Internacional de Electrografía. Informaciones muy escuetas, pero donde efectivamente se manifestaba ya una voluntad que empezaba a dialogar con una gran cantidad de cosas que en el transcurso de los años 90 yo fui internalizando de manera mucho más consciente. Aquí cuando recuerdo todo esto, me tengo que imaginar adolescente, ¿vale? Recién ingresando a la universidad, o sea, no tenía la claridad conceptual de ahora, ni tampoco la distancia histórica, sino que estaba totalmente cruzado por la vorágine hormonal, emocional e intelectual de un adolescente. ¿Ya? Y creo que eso fue un recuerdo indeleble que en el transcurso de los años 90 me permitió ir armando una forma de poder aterrizar en el MIDE en algún momento y bajo unas condiciones que yo consideraba que fuesen las adecuadas. Daba de cuenta la relevancia para mí que tenía en términos personales lo que era el MIDE. Durante el transcurso de los años 90, las noticias del MIDE, te cuentas, seguían sosteniéndose a través de publicaciones que iba trayendo el gobierno español. Esto es muy relevante señalarlo, ¿vale? O sea, la presencia del MIDE siempre estuvo en Latinoamérica, y particularmente en Chile, asociada con esa movilidad ya gubernamental en mi país.
en eso del año, yo empecé a trabajar con la Internet en el año 95, ya cuando apenas se instaló la Internet en Chile, en términos de accesibilidad, yo empecé ahí efectivamente a trabajar como extensión lógica del uso de las fotocopias y del fax. Y ahí encuentro de nuevo al MIDE, entre el año 97 y 98, de manera muy destacada. ¿Ya? Porque salió un proyecto electrónico que estaba bajo el alero del MIDE, que era Aleph.arts. Era un proyecto colectivo, ¿ya? De varios intelectuales, donde estaba el destacado José Luis Brea, ¿ya? Que junto con José Ramón Alcaraz son las dos grandes presencias en Latinoamérica respecto a la reflexión del uso de los medios tecnológicos. Por lo tanto, cuando tú te pones a navegar y de repente te vuelves a reencontrar de manera muy explícita con una reflexión sobre el uso del arte, la tecnología y la ciencia, ahora a través del Alex.art, también acción paralela, indudablemente que se reactiva esa relación. Porque en aquella época también ya me da cuenta que el MIDE estaba vinculado con los trabajos con la Internet. En aquella época yo estaba muy involucrado, o sea, del 95 al 98, 99, a ese tipo de entorno, y encontrar documentación sobre artistas, sobre teóricos, críticos e historiadores en lengua hispana era algo muy extraño. O sea, hoy día, en el año 2015, es muy usual encontrar información de habla hispana que habla sobre tecnología. Pero a finales del siglo XX, encontrar ese tipo de reflexión era tan raro como encontrarse con el libro de los seminarios de lectografía en Chile en el año 90, ¿vale? Estamos hablando de situaciones muy extrañas. La reflexión en lengua hispana sobre arte, ciencia y tecnología era totalmente muy escaso, ¿ya? Eso también, de alguna manera, ratificaba de que el MIDE estaba actualizándose y se estaba efectivamente en un lugar donde del paso de la electrografía al copy art y los modelos de transferencia también se estaba insertando dentro del complejo mundo de las redes sociales. Cosa que a mí, indudablemente, me interesó mucho. En este ir y venir, 88, 90, 98, ya el MIDE fue creciendo. Yo no alcancé a conocer el MIDE en el antiguo convento de las Carmelitas, que era el lugar mítico, porque la imagen que te llegaba a Latinoamérica era justamente del museo en un convento, de un centro de creación e investigación, inserto en un lugar ecológicamente muy complejo y riquísimo. Era una leyenda, ¿vale? Y además en un lugar que no tenía la relevancia geopolítica que tenían otros centros que estaban en el mundo y que sin embargo todos convergían ahí. O sea, tú hacías los seguimientos a través de las redes sociales y te das cuenta de que gente del ZKM, gente de Londres, todos, gente de Japón había estado en el MIDE. O sea, uno tenía que estar ahí, ¿vale? Me interesa mucho la reflexión que estás haciendo, Arturo, perdona que te corte, Vale. porque quiero hacer incidencia en esto que me parece tan importante. Efectivamente, en estos momentos estamos entrando en un diálogo entre periferias. Es decir, en estos momentos estamos entrando en ese diálogo en el que a finales del siglo XX, todavía a falta de tener Internet y de tener el mundo globalizado con las nuevas tecnologías, existen periferias. Existen lugares donde, como tú dices, tiene que haber iniciativas encomiables que hacen que de forma extraña un pequeño libro recorra 12.000 kilómetros o un pequeño trabajo vaya a la inversa, otros 12.000 kilómetros, y efectivamente de repente empieza a haber una conversación, empieza a haber un intercambio, empieza a haber la construcción de una ideología artística, cultural, construida, montada desde, por y para las periferias. Es decir, Cuenca, Santiago de Chile, lo que sea, es decir, distintos lugares donde efectivamente, es decir, ahí no estaba Nueva York, no estaba Tokio, no estaba Vancouver, no estaba Berlín, y sin embargo, lo que estamos recordando es vanguardia, es decir, son propuestas que están poniendo los pequeños ladrillos de lo que luego va a ser
la sociedad digital, la cultura digital, el arte digital. Y ahí es donde entráis en acción y donde nosotros, desde Cuenca, que te voy a ser muy sincero, no tenemos conciencia de ser periferia en un principio, porque estamos a escasas 2 horas de Madrid, a escasas 2 horas de Valencia, vamos y venimos constantemente, estamos siempre rodeados de artistas de todas partes del mundo. Quizás el primer momento en el que el MIDE tiene conciencia de ser periferia, de que Cuenca es periferia, es cuando los medios de comunicación oficiales, el sistema oficial del arte, bloquea, ningunea, es decir, crea un espacio de silencio en el que se trata de ocultar, de obviar lo que está ocurriendo. Es decir, y eso produce un decalaje muy importante, porque si nos fijamos bien, las cosas más importantes que están ocurriendo en Europa a lo mejor están ocurriendo en Linz, en San Sebastián, en Cuenca, en esos lugares, ¿no? Y por otra parte tenemos un activismo radical, súper vanguardista en Santiago de Chile, del que tú eres gran protagonista, en la Patagonia Argentina, que me acuerdo de Edgardo Bogado, es decir, en lugares donde efectivamente en ese momento sí empezamos a tener conciencia de ser periferia. Yo creo que ahí lo que nos salva es haber construido un discurso desde la periferia, con todo su valor, y aparecer Internet. Y yo creo que ese es el momento que nos querías describir y del que yo quería introducir este pequeño matiz, para que se comprenda en qué situación estábamos y qué iba a ocurrir exactamente en ese momento. Perfectamente, porque algo que siempre se omite es que desde el 2000, 2005 en adelante, es muy fácil hablar de ciertas cosas. Es muy bien. Pero indudablemente que mi vínculo con el MIDE parte entre el 88, 89 y el 95, ¿vale? En un periodo donde hacer, por lo menos en mi país, investigación con tecnología era una quijotada, ¿vale? Ya, o sea, costaba mucho poder insertar. Claro, uno podía tener acceso a literatura en gran medida gracias a los institutos binacionales. Los institutos binacionales en mi país nos nutrieron, a quienes nos interesaba, una gran cantidad de información valiosa sobre la reflexión crítica. Y el MIDE estaba dentro de esa bibliografía, indudablemente. O sea, imagínate poder tener material español para poder contrastar con información francesa, inglesa, alemana, que vendría siendo las 3 megaculturas que constantemente están siendo insertadas hasta cuenta en las naciones latinoamericanas. Y de repente el MIDE tensiona desde España las mismas reflexiones. Cuando yo estoy en Cuenca, hay una cierta inconsciencia sobre eso. Pero desde Latinoamérica, este lugar muy remoto, para quienes no conocen Chile, estoy muy lejos. China es cerca al lado de Chile, ¿vale? Para que tomen referencia. Por lo tanto, lo interesante es que esa tensión de una forma de pensar la relación entre arte, ciencia y tecnología desde España es lo que a mí me gatilla, ¿vale? O sea, no solamente la lengua común, sino que la paradoja de pensar en español, ¿vale? Claro, todos tenemos que efectivamente tener vínculos anglosajones, con los germánicos, de cuenta, y los franceses. Yo tengo mucha influencia de la tecnología desde el mundo francés, porque mientras yo estudiaba el MIDE, también estaba estudiando, por ejemplo, las investigaciones que venían nutridas desde las publicaciones del Pompidou, muy cruzadas con la relación con arte, ciencia y tecnología, por ejemplo, en la misma época, ¿ya? Claro. Además, El pensamiento de Baudrillard o de Virilio, uno ya lo manejaba a fines de los años 80, comienzos de los 90, pero era el pensamiento francés. claro. Sin embargo, el MIDE estaba armando ya una fisura o una tensión, rompiendo un poco los estereotipos sobre cómo uno debía pensar esta relación entre arte, ciencia y tecnología. La Internet ratifica ya esa situación que ya venía en términos editoriales. Sí, pero fíjate, Arturo, has nombrado algo que me parece muy interesante, y es que de repente surgen nombres, te agradezco muchísimo, es un detalle tal vez inmerecido, pero bueno, que hayas dicho que habían 2 grandes nombres en ese momento que cruzaban el Atlántico, ¿no? Que era José Luis Brea y José Ramón Alcalá, y esto me ha dado a entender que efectivamente, quizás con poca conciencia de ello, no era baladí que el MIDE estuviera en el contexto de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. La Facultad de Bellas Artes de Cuenca es hija, es heredera
directa de la vanguardia de los pintores de arte abstracto, que se instalan en Cuenca en los 60 y crean el famoso y el gran y la referencia absoluta museográficamente hablando, el Museo de Arte Abstracto, ¿no? Por otra parte, la creación de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca es consecuencia del pensamiento de transmisión del conocimiento artístico de estos artistas, de Antonio Saura, de Gordillo, de Torner, de Rueda, de todos ellos. Ellos idean esta facultad, ellos nos seleccionan a los primeros profesores que entramos en la facultad, y los primeros profesores que entramos en la facultad estamos enseñando cosas que no se enseñan en el resto. O sea, somos artistas especializados en cosas que son repudiadas, igual que en Chile, Arturo, en España. Es decir, yo soy un refugiado político en Cuenca respecto a Valencia. Yo me formo en Valencia, en la Politécnica de Valencia, yo creo esos seminarios en Valencia, yo me doctoro en Valencia, pero luego no me quieren en Valencia, no quieren que las nuevas tecnologías, no las consideran. Y ese grupo de refugiados, entre los que estaba José Luis Brea, José Antonio Sarmiento, Antonio Cano, etcétera, ¿no? Es decir, eran todos personas que eran activistas del net art, activistas del sound art, activistas de la performance, activistas del videoarte, activistas de la electrografía. Todo eso genera un caldo de cultivo que obviamente nos influye porque, sin ir más lejos, y para hacer justicia histórica, aleph-arts.org, el famoso portal de NetArt, es una idea de Ricardo Echevarría. Ricardo Echevarría en ese momento es becario del MIDE, por eso Aleph se crea en el MIDE, en un ordenador del MIDE. Pero Ricardo Echevarría es alumno de José Luis Brea, de José Antonio Sarmiento, de Antonio Cano. Es decir, el que realmente más capacidad, más potencia, más activismo es capaz de producir es ese alumno aventajado, talentoso, que ha recorrido clase a clase, seminario a seminario, taller a taller, todos los personajes que estamos construyendo la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. El MIDE, el taller del MIDE, como Radio Fontana Mix, de José Antonio Sarmiento, son catalizadores y llegan a producir cosas tan espectaculares como Aleph, el portal Aleph, que obviamente después es José Luis Brea el que lo acaba desarrollando, el que se acaba, digamos, protagonizando el tema, pero es muy interesante lo que has comentado porque creo que para hacer justicia histórica hay que entender que el MIDE no hubiera sido el MIDE si no hubiera estado rodeado de la Facultad de Bellas Artes y de sus grandes investigadores, como no lo hubieran sido tampoco los otros proyectos de investigación, ¿no? Y ahí es donde surge gente como tú, es decir, artistas, pensadores, académicos, investigadores, que en tu figura, que reúnes todas esas características, Arturo, lo miras desde fuera, generas una mirada externalizada. Y cuando llegas, cuando por fin, después de 15 años, desde que me conoces, conoces mi trabajo, llegas, aterrizas en el MIDE, en Cuenca, te encuentras precisamente con lo que quiero que me describas ahora, ¿no? Es decir, con lo que te encuentras. Bueno, indudablemente, como me pasa siempre actualmente, siempre llego sobreinformado, ya, lo que significa que soy un sujeto ruidoso. Ya, actualmente la gente llega con necesidades inmediatas. Yo no era un sujeto inmediatista, me dije, tengo paciencia, ya llegará el momento en el cual puedo aterrizar en el MIDE, y esa situación se dio en el año 2005, materializándose en el año 2006, ya cuando logro una beca nacional para poder residir en la Unión Europea. Y tenía que elegir un lugar, y la decisión fue bien polémica, porque efectivamente no elegí Londres, ni elegí Berlín, ni Karlsruhe, ni tampoco Linz, ¿ya? Ni mucho menos te cuenta, algún lugar te cuenta en Estados Unidos. No, elegí Cuenca. Y tuve que dar una gran cantidad de argumentaciones, te cuenta, para efectivamente decir por qué ya tenía que ir a ese lugar. Y es bien importante porque, fíjate, como tú me señalas y me hablas de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, para mí fue al revés. Yo conocí la Facultad de Bellas Artes a través de Cuenca, a través del MIDE. ¿Ya? No fue al revés, o sea, que el peso de la Facultad de Bellas Artes no existía, ¿vale? Yo a través del MIDE conocí a la Facultad de Bellas Artes de Cuenca y me di cuenta que es un lugar progresista, que tiene una infraestructura envidiable en relación a muchas universidades españolas, y después tuve la posibilidad de conocer otras universidades en la Unión Europea y me di cuenta que realmente
era un lugar muy interesante, un lugar para reflexionar sobre su propia historia. Y cuando consigo la beca y aterrizo en Cuenca, ya principalmente también la forma de articulación es que había una triangulación también maravillosa que también ya se conocía en línea, eso hay que decirlo, que era el trabajo de Sarmiento, el trabajo de Brea y el trabajo de Alcalá. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo articulo la argumentación de por qué tengo que ir a Cuenca, efectivamente ya tenía esa triangulación académica. O sea, un proyecto académico inserto en toda su dimensión en la academia, en la universidad, ¿ya? Y con alcances que pueden ser cuantificables históricamente. ¿Vale? Por otro lado, también la ciudad de Cuenca tenía ese acervo cultural vinculado con la abstracción. Esa cuestión era indudable. Principalmente Cuenca es conocido internacionalmente para quienes no somos fanáticos del arte, por ser, te cuenta, un nicho de la cultura abstracta. Indudablemente que cuando uno está en España empieza a conocer matices a través de cuenta de cómo los mismos españoles te cuentan, evalúan sus propias cosas, que uno realmente puede compartir, pero principalmente uno no comparte, porque desde la distancia efectivamente uno disfruta encontrar esta especie como de reductos, ya míticos. Y él mide formaba parte de este reducto mítico, entonces yo llego allá y aquí tengo que situarme. Mi objetivo de llegar al MIDE en el año 2006 fue principalmente convertirlo en mi base de operaciones. ¿Ya? Mi misión en Europa era conocer distintas escuelas de arte y centros culturales, ¿ya? Donde lo artístico tenía que dialogar con la ciencia y la tecnología. Esa fue la misión que a mí se me encomendó. ¿Vale? Y yo ahí elegí el MIDE como el lugar que yo tenía que estudiar. Me preocupé mucho estudiar el MIDE, cuál era su estructura administrativa, su logística, su inserción en la universidad, sus vínculos con la Unión Europea y todo ese tipo de cosas. José Ramón me recibió, te das cuenta, con una generosidad increíble. Tuve acceso a todos los archivos. Tú recuerdas perfectamente bien que estaba hasta que la universidad la cerraban, abriendo archivos, sacando papeles, metiéndome en las bodegas, porque el MIDE se había recién trasladado al lugar que tiene actualmente, por lo tanto estaba como todo embalado, o sea, había posibilidad también de hurgar sin moverme por muchos lados, ¿ya? Por lo menos eso fue una ventaja de este trágico desplazamiento que me tocó ser como testigo, ¿ya? Pero también, por otro lado, es bien importante que a través del MIDE me tocó reflexionar de algo que es mucho mayor, ¿ya? Es como también en el MIDE se sintomatiza la crisis económica, que empezó a invadir, te cuenta, a la Unión Europea. Esto había surgido en Estados Unidos y llega a la Unión Europea. Y cómo empieza a afectar las 25 economías interdependientes de ahí, ¿ya? Y cómo en la zona del euro, que eran 19 países, empiezan de a poco a caer. Me tocó ser testigo de una situación bastante compleja y que efectivamente lo económico está cruzado con lo tecnológico. ¿Vale? Ahora, indudablemente que esta mirada mía sobre la desaceleración económica global ya me hizo hacer también una gran cantidad de reflexiones, ya, porque indudablemente que fue impactante ver la disminución del mercado de la vivienda de cuenta y refrendar a cuenta con el paisaje que iba mutando a una velocidad exponencial. Entonces, para alguien que venía de un país que es neoliberal puro, Chile, ¿ya? Fue como viajar a mi pasado geopolítico, ¿ya? O sea, claro, estaba en el MIDE, o sea, el acervo cultural de España es intransferible, hay que decirlo, es único, ¿vale? Y llegar a Europa, y no solamente España, sino también estar en Reino Unido, en Francia, y sentir de repente que estaba, te cuenta, en algo que estaba asociado con mi país, ¿ya? Que era, te cuenta, la reducción del peso del Estado en las actividades culturales. Y fíjate que cuando llegué en 2006 era el comienzo de esta realidad, y el 2012 la cosa está totalmente expandida. Entonces, cuando llego al MIDE, recuerdo que lo primero que conversé con José Ramón, ya, y con la gente del MIDE en aquel entonces, que habían becarios y todo eso, era justamente hablar destempladamente un poco de situaciones sociopolíticas, ¿ya? Y durante era un poco incómodo, porque en el fondo están acostumbrados a hablar, te cuenta, del arte, la ciencia y la tecnología, de proyectos, te cuenta semillas que tienen que estar insertos en distintos lugares del mundo y todo ese tipo de cosas, cuestión que yo celebré mucho y que es lo que me gusta, pero por otro lado, yo como venía de un país que no tiene una economía industrializada, o sea, no pertenece al grupo G20 ni al grupo G5, como lo ocurre con México, Argentina o Brasil, que son los dos grandes monstruos de Latinoamérica, vinculados con la relación arte, ciencia y tecnología, empecé a
reflexionar sobre qué significa. O sea, claro, yo iba al MIDE, iba a la Unión Europea, me pasé por distintos lugares, ¿qué aprendía de ese lugar? Y lo que aprendí era cómo sobrellevar un proyecto ante una hecatombe. Ya no era un teléfono rojo, era sencillamente cuenta una crisis relacionada con con los elevados riesgos de una globalización economicista. Entonces, yo estaba en el MIDE y de a poco, si bien no veía esa relación, me di cuenta de que el engranaje político chileno tiene subvención a la cultura, pero que estaban condicionadas al paraguas conceptual de la descentralización y jibarización de los servicios públicos del Estado. Y de repente estaba viendo que estaba ocurriendo eso. Y no es que me haya angustiado, pero me angustié. ¿Ya? Y se lo hice ver a José Ramón. Bueno, José Ramón también tiene tanta energía, te das cuenta, como yo. Éramos dos hiperactivos, te das cuenta, que estamos ahí haciendo Big Bang, Big Crash y todo lo que rime con hiperactividad, ¿vale? Y empecé a darme cuenta que lo que había que potenciar en el MIDE era justamente tensionar el concepto de industria creativa. O sea, no plegarse, tensionarlo. Porque el proyecto MIDE había sido creado bajo un recurso ya que está asociado a la sociedad de bienestar. Y eso es lo que garantizaba que hubieran becarios, investigadores, ya centros de documentación, ya fondos maravillosos, que yo sin insistir que es una de las mejores colecciones que he visto en mi vida, ¿vale? Por lo tanto, había que reflexionar sobre ello y había que darle vueltas a cómo crear proyectos ya que reflejaran no una precarización del trabajo, sino que un reconocimiento al trabajo. Y eso es lo que yo aprendí en el MIDE. Cuando llegué al MIDE del 2006, vi que el trabajo no se precarizaba. Hoy día se habla de trabajo colectivo, se habla de inteligencia colectiva, pero seamos honestos, es una precarización del trabajo. ¿Ya? O efectivamente mucha gente termina haciéndolo por nada a cambio, o sencillamente cuenta sin garantías contractuales. ¿Ya? Es el lado como, o sea, lo que está haciendo la actual realidad de la independencia es replicar el modelo privado, ¿ya? Y no darle un rendimiento a un trabajo creativo en una sociedad de bienestar. ¿Qué es lo que tiene el MIDE? Ya, sigo haciendo los contrapuntos. Paréntesis, mientras yo estaba en el MIDE del 2006, también me interesó mucho el concepto de museo. O sea, yo iba al MIDE y era un Media Lab. Claro. Era un museo. ¿Ya? Y esa cosa también era interesante, ¿ya? O sea, ahí también el MIDE me estaba enseñando a mí que era muy importante involucrarse en proyectos de arte, ciencia y tecnología donde hubiese un equilibrio inteligente entre tradición y experimentación. Entendiendo la tradición ya por la persistencia de los géneros artísticos, pero también por tradición te cuenta aquellos elementos que son antecedentes de las redes sociales, ya el uso del ordenador ya te cuenta cotidianizado, ¿ya? Y de las máquinas ya digitales cotidianizadas. Por lo tanto, también en la Unión Europea, a partir del MIDE, en ese ir y venir del Reino Unido al MIDE, te cuenta de estar en París, en el MIDE, en Berlín, al MIDE, en Karlsruhe, al MIDE, ya fueron varias visitas al MIDE en ese trayecto, empecé a preguntarme de qué manera este concepto de museo en el MIDE tenía una situación paradigmática. Porque indudablemente que, y aquí voy a dar unos datos un poco denso, pero indudablemente que cuando yo voy al MIDE, aterrizo, me interesaba ver de qué manera también ahí estaba la persistencia del ICA, del Instituto de Arte Contemporáneo Londinense, que es el modelo histórico en el siglo XX de crear un lugar de convergencia artística con ciencia y tecnología. ¿Ya? Este instituto donde tuvo Alice Galloway, ¿ya? Que es famoso porque ahí se construye el concepto de cultura masiva, cultura de élite, ¿vale? Entonces, cuando estuve en el ICA y miraba cómo funcionaban las cosas, decía, 1946, 2006, bien, había una situación de retroalimentación con los tiempos que se vivían y sobrevivir a las crisis que habían. Iba al MIDE y decía, ICA, MIDE, good, bien, me pareció espectacular eso. También era importante en esos recorridos de que también estaba la Universidad de Artes de Londres, ¿vale? Que en aquel entonces ya había aglomerado distintos lugares de investigación de arte, ciencia y tecnología, entre ellos el famoso Institute for Research in Arts and Technology, el famoso IRAT, ¿ya?
que es donde se crea el concepto Art Lab. ¿Ya? Eso fue el 67 o 68 más o menos. Entonces, ir a la Universidad de Cuenta de Arte de Londres, ¿cachai? ¿No? La Escuela de Arte era importante, porque también veía de qué manera un proyecto es absorbido por la universidad y si le da un rendimiento creativo e investigativo. Claro, voy al MIDE, digo, bien, 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 Instituto for Research in Arts and Technology, te cuenta, MIDE, good, bien, súper. Ya, estaba viendo que había una continuidad cultural. No era gratuita. José Ramón sabe que a mí me fascina la historia. Si yo no, la historia del arte es la que a mí me determina como artista y como investigador. Más que la teoría o la crítica, es la historia. ¿Vale? También, indudablemente que en esta situación, también cuando yo voy al MIDE no soy ingenuo y también tenía en mi cabeza el CAPS, ¿ya? El Center for Advanced Visual Studies, ¿ya? De Otto Pine y de Giorgi Kepes, ya que era importante, ya porque es cuando el MIT empieza como también a reconocer el arte. Y lo hacía a través de publicaciones, y lo hace a través de publicaciones, ensayos, y también en el MIDE veo esa persistencia a través del centro de documentación, a una escala distinta, indudablemente. Pero esa escala distinta no marca una gran diferencia, sino que potencialmente es lo mismo. Pues se estaba pensando en español, ¿ya? ¿Vale? O sea, algo Sí, sí, importante. y además es curioso porque has hecho un análisis muy bien construido de esas idas y venidas, de esas comparaciones, de esos contrastes, de ese reflexionar y ver con esa mirada externalizada la historia, el presente, cómo funciona cada centro, cada país, cada cultura que tiene una cierta significación en el contexto internacional. Y luego es muy interesante, es decir, yo recuerdo perfectamente esos años o esos meses de tu estancia en el MIDE, que eran lo que nos habíais enseñado a ser, o sea, sobre todo el MIDE era un centro receptor de artistas y una cámara de descompresión para Europa, es decir, cruzar el Atlántico desde América, desde todos los países americanos, y desde el MIDE acudir a Europa y entrar en contacto y estar validados, porque no veníais de un país americano, venís del MIDE de Cuenca hacia los demás centros, y yo ahí aprendí mucho porque iba leyéndote, es decir, iba leyéndote a ti y a otros como tú, que vinieron en sus momentos, en ese viaje, qué habías encontrado, cómo lo habías leído, venías, lo contrastabas, lo comentábamos, hacíamos una reflexión y sabíamos dónde estábamos con mucha más fidelidad. Esto cierra una etapa y entre 2006 y 2012 tú regresas a Chile y efectivamente todo el aprendizaje, todo el conocimiento, toda la sabiduría que estás adquiriendo en esos viajes, en esas estancias, en esas comparativas, las vas a poner en acción, las vas a poner en Chile. Ese es un trabajo y esa es una experiencia muy interesante que no quiero dejar de conversar contigo porque demuestra la importancia que tiene el trabajo bien hecho, el trabajo intelectual bien hecho, comprometido, activo, responsable, que es, en tu caso, un académico que viene de Chile, que recorre Europa, que conversa, que contrasta opiniones, que aprende, que se va haciendo sabio, pero regresa con la intención de poner al día, de actualizar. Es lo que me pasó a mí en Japón. Es decir, mi estancia al comienzo del MIDE en 1991, ese año en el Art Lab de Tokio, y no quedarme, regresar para poner al día mi país, ¿no? Para actualizar mi país. Eso lo vi perfectamente reflejado como un clon en tu trabajo en Chile. Y en ese periodo es muy interesante porque entre el 6 y tu segunda estancia en el 12, tú pones en funcionamiento un montón de cosas que renuevan completamente el programa educativo de la Universidad de Chile y a la vez me invitas, es decir, acudo, tengo esa experiencia, hago el sentido inverso, cruzo el charco en el sentido contrario, comparto contigo tu trabajo, tus descubrimientos, tu puesta en funcionamiento y ahí se genera un feedback muy interesante. Por eso me gustaría que describieras un poco ese regreso. ¿Qué ocurrió en la Universidad de Chile a tu regreso, ¿no? La estancia en Cuenca
fue intensa, porque recopilé mucha información. Lo más interesante es que el MIDE, en aquella época, lo pude contrastar con los antecedentes de la Unión Europea, pero por otro lado también me di cuenta que en el MIDE había una forma de tensionar constructivamente los conceptos de Future Lab, de cuenta de Ad Futura, o el concepto de Media Lab del MIT, ya, o los conceptos de cuenta de que uno también podía ver en Linz. O sea, creo que terminar que, o sea, finalmente esos tres conceptos yo lo veía que el MIDE lo relacionaba con un concepto que parecía más tradicional, pero que era totalmente potencial, que es un museo. ¿Ya? Sí, esa figura, cuando llego a Chile, es cómo aterrizarla. Y el problema, aunque suene divertido, que en Chile, por lo menos en mi universidad te cuenta lo que se refiere al arte, no había ninguna plataforma artística levantada. O sea, era una sintomatología de otras cosas. Por lo tanto, lo que me propuse fue crear, ¿ya? Primero encontrar los recursos, crear, sale así inmediato, o sea, cómo pensar logísticamente el levantamiento de una plataforma electrónica que dé cuenta, y esto tengo que ser realista, no la innovación tecnológica o la relación entre arte y tecnología, sino que primero tener la base, o sea, tener una plataforma electrónica donde la cultura se pueda levantar, porque no había nada, ¿ya? José Ramón me conoce muy bien y sabe que soy muy bajo perfil, ya sabe que me interesa más estar hundido, te cuenta, en mis obras, que son bastante también distantes de lo conocido, y también me gusta mucho investigar, y de repente me vi involucrado en situaciones de gestión cultural, ya. Y esta gestión cultural para entrar a esa plataforma me tomó 6 o 7 años de mi vida, ya que me absorbió mucho, te cuenta, pero tenía que hacerlo porque era un deber ético. O sea, de la misma manera que el MIDE es una construcción muy responsable y que tiene efectivamente una expansión, te cuenta, sobre el pensamiento hispano en términos creativos investigativos hacia Latinoamérica, y eso no sé hasta qué grado son conscientes de ello. Ya también aquí yo notaba que en mi país había que crear algo y tenía que responder a ciertas cuestiones básicas que tenían poco que ver con el arte, ¿ya? Financiamientos, tenía que ver, te cuenta, con la construcción de equipos con garantías contractuales, ¿ya? Y la potencial expansión a través de esa plataforma de posibilidades artístico-creativas, ¿ya? Y viene la principal dificultad, que de repente puede ser la económica, pero la segunda, que es más difícil que la económica, que es lograr que los académicos trabajen de manera coordinada. Vale, ya. Entonces, imagínate un pendejo chileno, ¿ya? Tratando de hablar con gente muy adulta, ¿ya? Y con puntos de vista que están en constante tensión, para no hacer para no reducir lo que es un espíritu pendenciero el que latía en todos lados, ¿vale? Construir esa plataforma significó hacer mucho trabajo de diálogo, ¿vale? O sea, lo que yo aprendí en el MIDE fue a dialogar, ¿vale? José Ramón me enseñó en sus diálogos, pero también en su manera de ajustar la investigación, cómo poder llevar una gestión a puerto, ¿ya? Con un espíritu constructivo y que se sostenga en el tiempo, lo que me interesaba mucho. O sea, perfectamente podría ser un proyecto que durara solamente de cuenta el tiempo que yo estuviese ahí. No, tenía que ser un proyecto que tuviese permanencia y un efecto, ¿ya? De punta de playa que pudiese expandirse, no por mí, sino que por otras personas. Y eso fue lo que construimos, ¿ya? Logré trabajar con las autoridades de las distintas unidades de mi facultad, también con las distintas autoridades de la misma universidad, que es una universidad muy grande, ¿ya? Y esta plataforma electrónica fue creada con extensiones que también me permitieron seguir profundizando en ciertas lógicas culturales. Por ejemplo, como a mí me interesaban mucho las redes sociales y siempre me ha interesado mucho Internet, desde que apenas pisó, se instaló acá en Chile, me di cuenta que era muy difícil o había poco interés en aprender a hacer páginas web. Eso lo aprendí también en el MIDE, porque en el MIDE también estaba muy metido en eso. Y era efectivamente porque notaba también que habían deficiencias en la educación. Por lo tanto, también empieza a entrar el contexto de la educación como un factor importante dentro del mismo proyecto que también yo he visto en el MIDE. En el MIDE con José Ramón yo me inserté en muchas clases, tanto de posgrado como de pregrado.
¿ya? También en el MIDE, a través de José Ramón, yo pude entrevistar a los profesores y a la autoridad del momento. Traje a Chile mucha cantidad de horas de cinta, ¿ya? Donde queda reflejada las clases de José Ramón, ¿te cuenta? Y lo que pensaban en aquella época, ¿te cuenta? La gente que circulaba en el MIDE, ¿ya? Entonces, todo este trabajo de archivo me permitió para ir ratificando, rectificando cosas. Y esto contrastado también con la experiencia de la Unión Europea. La plataforma también me permitió, la plataforma electrónica, creada, te cuenta, a partir de la experiencia del MIDE, también le faltaba algún elemento importante. Hay dos patitas. La primera era la necesidad bibliográfica. Y por lo tanto también conseguí un fondo, te cuenta, para crear una biblioteca que tuviese literatura ya actualizada de la relación entre arte, ciencia y tecnología. Eso también fue muy importante porque en el MIDE pasé justamente articulando la biblioteca, no recuerdo, la biblioteca del MIDE con la biblioteca londinense, donde había puntos en común y divergencia. Cuando llegué acá a Chile traté de efectivamente aunar esas dos realidades y la instalé. Pero esa instalación significa también de que efectivamente las personas tenían que aprender inglés, tenían que estar familiarizadas con el francés, te cuenta, tenían que acostumbrarse a contar. O sea, había un problema metodológico también, ¿ya? O sea, el levantamiento de la plataforma, el levantamiento de algo que no existía, también iba poniendo a la vista otras cosas que tampoco estaban. Hay que recordar que en Chile, te cuenta, la gente que estudia arte es solamente de sector privilegiado, o sea, no se irradia hacia el resto de la sociedad. Y mi proyecto siempre ha estado vinculado con tratar de sociabilizar, ¿ya? La relación del arte con los distintos modos de conocimiento. Y esto también involucraba también crear fondos bibliográficos, pero también faltaba la tercera y última pata, que era traer a José Ramón. O sea, indudablemente que todo lo que yo hacía era de un loco. Ya, trato de loco, un desadaptado social, te cuenta, un sociópata, que te das cuenta que efectivamente estaba haciendo cosas, te cuenta que no se comprendían, ¿vale? Claro, no se comprendían, pero ahí estaba la plataforma electrónica con todos sus levantamientos que no solamente satisfacían, insisto, arte y tecnología, sino que nutría a todos los requerimientos que la universidad exigía. Traigo a José Ramón y me interesa mucho que dialogue y converse con ese hándicap metodológico que tenemos acá, ¿ya? Y que José Ramón tuvo la inteligencia de entenderlo, porque recuerdo que apenas llegó a Chile, él ya había estado otra vez en Chile, pero yo traté de llevarlo al Chile real, ya traté de darle un paseo lo menos cosmético posible. Apenas pisó Chile, te cuenta, mira, este es Chile, esto, y José Ramón, yo recuerdo su cara, te cuenta cómo empezaba a contrastarse, o sea, sus pasados viajes, te cuenta, con esta cosa que era un poquito más distinta, ¿ya? Y su conversación con los estudiantes de pregrado y de posgrado fue capital, ¿ya? Para que hubiese una toma de conciencia sobre la relevancia de los problemas de la cibercultura, las redes sociales, y también un diálogo, más que con el arte, es tomar conciencia de que el entorno está cambiando, producto de estas transformaciones mediáticas, que no se reflejan solamente en saber manejar bien o no un ordenador, tiene que ver con la cotidianización de la tecnología. Eh, Hizo una conferencia muy importante en pregrado, ¿ya? Donde se irradió hacia distintos lados, gente no solamente de mi vínculo académico, sino que también se irradió en términos nacionales, y en el segundo era en posgrado, donde yo era profesor del único posgrado en artes mediales y yo tenía a cargo la asignatura de cibercultura. Y lo que hace ahí principalmente a José Ramón, yo le pido que no quiero que me hables de los demás, quiero que me hables de tu obra, ¿vale? O sea, era importantísimo porque la instrumentalización de los estudios académicos, o sea, una mala traducción de Plan Bolonia o de Frentón, te cuenta lo que Bolonia es, ya hacía justamente de que a nadie le interesase el valor de las personas por su labor creativa, sino que solamente por la acumulación de grado académico. Y lo que me interesaba a mí que uno conociera a José Ramón Alcalá, además como el director del MIDE, gestor del MIDE, además como un administrador, ¿ya?, de situaciones muy complejas en el mundo cultural español. Pienso en la relación que tuvo José Ramón, te cuenta, en los planes de la Unión Europea respecto al uso de la tecnología y la cultura. Ese documento verde que lo encontré fantástico, ¿ya? También era clave, te cuenta, que hablamos de el artista. O sea, si yo hacía obra invisible, creo que la obra de José Ramón es más invisible que la mía, ¿vale? Ya, o sea, había un desconocimiento. Y
Y ahí se podía hilar una conciencia de los estudiantes de que quien estaba hablando, en este caso José Ramón, venía desde un compromiso creativo, no era solo desde una relación pragmática. Fue tan interesante el trabajo en el seminario de posgrado de José Ramón y fue tan interesante el trabajo de pregrado que se irradió hacia la comunidad artística chilena, ¿ya? Porque hubo muy buena convocatoria, que vino la tercera parte, o cuarta o quinta, ya perdí el orden de estas cosas, es una historia muy compleja que trato de sintetizar en pocos minutos, que con José Ramón yo le expliqué que estaba a punto de conseguir los primeros equipos streaming para la Facultad de Arte. Por favor, año 2006, tener equipos streaming de cuenta era como, ya lo deberíamos haber tenido, ¿me entiendes o no? Igual que la plataforma electrónica debería haber existido desde fines de los años 90. O sea, que a mí me haya tocado levantarla, te cuenta, una cuestión que yo considero que injusta, ¿vale? Pero lo interesante es que el estímulo de José Ramón, que me estaba dando constantemente, me hizo tener en cuenta la fuerza de voluntad para hacerlo, aún a pesar de tener en cuenta todo en contra. Y en este sentido, lo último fue la publicación, ¿ya?, del libro, ¿ya?, de Sí, Digital. me diste una oportunidad increíble que fue recopilar todo el pensamiento de la última década y que se conformó en el libro Ser Digital. Ese Ser Digital, manual para náufragos de la cultura digital, era un libro casi autobiográfico bueno, que para mí el valor fundamental fue vuestra generosidad a la hora de poder ponerlo online, a la hora de que el libro tuviera accesibilidad a través de Internet y que estuviera acompañado de un contexto, en fin, enunciativo y explicativo, y ha sido súper útil. Tengo que decirte que esa publicación, teniendo todas las limitaciones que puede tener una publicación que se hace deprisa y corriendo, porque recuerdo que bueno, fue un producto típico tuyo y mío, es decir, lo pensamos y lo hacemos en 15 días. Yo tenía un montón de material preparado y estuve 3 semanas en Chile y cuando me fui, el libro lo habíamos ideado, parido y producido. Y la verdad es que es todo un récord mundial que podría estar en el Guinness, en el libro Guinness de los récords, pero que de alguna manera ha tenido una influencia muy importante. Yo creo que sobre todo por su accesibilidad. Es decir, me parece esencial que el pensamiento pueda estar distribuido gratuitamente, que pueda estar distribuido de forma ubicua, accesible, y eso es lo que conseguimos con Ser Digital. Y efectivamente, es decir, tú has resumido muy bien, es decir, tu lucidez, tu inteligencia crítica y tu capacidad intelectual hace que puedas trasvasar, que puedas comprender, que puedas situarte en cada momento y es lo que yo vi, en Chile como obra tuya, como trabajo que habías hecho después de haber estado aquí. Y para terminar el ciclo y el periplo, y bueno, tenemos una hora, no podemos extendernos mucho más, hay que comprender el regreso. Hay que comprender el regreso porque en ese regreso en el que conseguimos desde el grupo Interfaces Culturales, Arte y Nuevos Medios, una importantísima beca del Banco Santander para los mejores investigadores latinoamericanos para residir en laboratorios, en talleres de la Universidad Española, tú consigues una de esas becas a través de nuestro grupo de investigación y regresas. Y claro, ya regresa un Arturo Cariceo con el que hay mucha complicidad, con el que hay mucha tradición, con el que hay mucha conversación mantenida, con el que hay mucho trabajo en común realizado y ese regreso es un regreso fundamental porque llegas en el momento crítico, clave, en el momento en el que España se hunde definitivamente. España se había hundido, se había empezado a hundir desde el 2007, pero 2011 significa la quiebra técnica, económica de Castilla-La Mancha y con ello la quiebra técnica y económica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Con eso el MIDE queda completamente desabastecido de becarios, de recursos, de talleres, y entonces tu regreso, tu llegada en ese momento, me parece fundamental, porque a través de nuestras conversaciones, a través de vivir la crisis, como tú y yo vivimos, como tú y los miembros del MIDE vivimos, los supervivientes de esa catástrofe, nos obliga a reinventarnos y nos obliga a repensar que hay que reinventarse, que hay que seguir existiendo, que hay que seguir siendo útiles, que hay que no desaprovechar la experiencia, la tradición, lo construido durante tantas décadas, y eso me hace a mí idear las CAC, las colecciones y archivos de arte contemporáneo de Cuenca. Y eso nos hace sobrevivir, y no solo eso, sino que nos hace asaltar
la opinión pública, de los expertos, del ministerio, de la política, y ser reconocidos. Y ser reconocidos significa nada más que poder acceder a medios, a recursos, a posibilidades que dan como fruto, como resultado, el que ahora, 4 años después, 2015, el MIDE tenga un equipo fantástico de gente súper joven, interdisciplinar, atendiendo al espíritu que tú y yo estamos debatiendo y departiendo y comulgando en estos momentos, y que el MIDE tenga otra proyección. El germen de esa proyección, el germen de esa nueva mirada sobre lo construido, sobre lo patrimonializado, es tu mirada, Arturo, y te lo tengo que confesar y te lo tengo que reconocer y agradecer. O sea, cuando tú te pones a abrir cajones, cajones olvidados, cajas de embalaje olvidadas en los almacenes, en los espacios múltiples, diseminados completamente por el campus de la Universidad de Castilla-La Mancha en Cuenca, y empiezas a sacar cosas, papeles, fotocopias, faxes, impresiones digitales, producciones multimedia, pequeños vídeos, y empiezas a ponerlos encima de la mesa del taller del MIDE, en el que habían desaparecido ya todas las máquinas, solo quedaban una mesa grande llena de la biblioteca y de las colecciones, y empiezas a hablar de eso, y empiezas a hablarnos a nosotros, a mis alumnos, a los alumnos que tienen conexión con el MIDE a través de los másteres, etcétera, y nos dices, mira, esta obra ha aparecido, está arrugada, la teníais olvidada, esta es una obra fundamental, fijaros en esto que nunca habíais considerado que era una obra, parecía para vosotros unos pasquines, y en realidad lo podemos considerar obra de arte y además de mucho valor, y empiezas a llenar la mesa de materiales. La verdad es que se nos ilumina el cerebro. Yo recuerdo que entonces empezaba a dar sus primeros pasos Beatriz Escribano, que era una becaria de excelencia, alumna en la facultad, y que hoy es una importante doctoranda con su contrato predoctoral de la Junta y liderando casi el MIDE. Ella se le ilumina también el cerebro, es decir, se da cuenta de que a través de tu mirada, de tu sensibilidad, hay que reformular lo que significa colección, hay que revisitar, hay que volver a pasear entre los peines, los cajones, los armarios, y eso nos produce el principio de una serie de proyectos, de escritos, de textos, de trabajos de investigación que empiezan a decir, cuidado, el arte es una cosa viva que depende del tiempo, que depende de quién la mire, el arte puede estar arriba o abajo, dependiendo del momento que le toque vivir, una obra de arte, un artista puede estar puesto encima del pedestal o olvidado, encerrado en una mazmorra. Eso nos hizo entender que cualquier colección es una entidad viva, es un ser vivo, y que esas colecciones hay que recorrerlas desde la sensibilidad, con la sensibilidad de los artistas, activistas, de los vanguardistas, de los académicos comprometidos, de las personas que viven el arte no como pose, sino como necesidad teológica, prácticamente, y eso es lo que yo quisiera agradecerte fundamentalmente, quisiera poner en valor en el contexto de los actores de la galaxia MIDE, los protagonistas de la galaxia MIDE, en el que Arturo Cariceo, artista, activista, académico, investigador, crítico, nos ayuda a reinventarnos, nos ayuda a comprender que tenemos una responsabilidad muy importante, que es escribir la historia, esa pequeña porción de la historia, pero fundamental, vital, que no está escrita y que hay que escribirla no desde el intelecto, sino desde el estómago, hay que escribirla desde la sensibilidad, desde la intuición, desde el riesgo, desde el compromiso con un pequeño papel que te encuentras, del que investigas, del que te enamoras, y como te enamoras de él, investigas, aprendes, buscas, localizas documentación, y al final eso, para mí, es la nueva museografía. Para mí eso es lo que reinventa el MIDE en un ciclo que ahora le toca volver a cambiar de sentido. Es decir, del contacto y la pasión por lo que hemos coleccionado a volver a producir, a volver a ser
Media Lab, a volver a proponer discurso y a volver a proponer pensamiento. Y ahí es donde, Arturo, te dejo el final de esta conversación, te dejo que cierres desde este momento clave y fundamental, y con el que además, con tus palabras, vamos a cerrar el ciclo. O sea que tuya es la palabra. Me cuesta mucho resumir las cosas, es uno de mis principales defectos, ¿ya? Pero, a ver, el 2012, cuando vuelvo al MIDE, ya, principalmente la misión mía ya era estudiar la puesta en valor de los fondos. Cosa que hice con mucho interés y fascinación. Pero también lo que conversamos muchas veces, y aquí hay también podemos estratificar en muchos puntos, lo más interesante vendría siendo la importancia de no perder la capacidad de asombro respecto a lo que es el MIDE, a lo que se tiene y a aquello que muchas veces se olvida, ¿vale? O sea, no había que hacer un ejercicio ni amnésico ni anamnésico, había que justamente, te cuentan, ser capaz de perderse en lo conocido, como diría Benjamin, ¿vale? Y efectivamente eso estaba, te cuenta, al lado de uno. Lo que yo hice concretamente fue a ocultar, te cuenta, dejarme llevar, te cuenta, por el flujo ya patrimonial que tiene el MIDE y también compartirlo con los demás, ¿vale? De lo que aprendí en el pasado, en el MIDE, aplicado a lo que era 6 años después, era justamente de que era muy importante el trabajo en equipo, pero por otro lado también de qué manera administrar ya criterios museológicos y museográficos, no solamente actualizados, sino que concretamente es definir que uno está involucrado en una realidad patrimonial intangible. ¿Ya? La intangibilidad empieza a manifestarse de manera explícita cuando empiezo a recorrer los fondos y se plantean responsabilidades del siguiente tipo. O sea, ¿qué significa la conservación, la restauración de algo intangible? Algo que hemos usado muchas veces. Y otra cosa bien interesante, que lo dialogamos a partir de tu propia experiencia, ya ordenando las colecciones, la importancia de la taxonomía. O sea, en gran medida, el segundo viaje en el MIDE era una pregunta por la metodología. Nueva, vieja, es una pregunta de sentido. O sea, el MIDE como museo tiene que ser una pregunta de sentido. Y eso involucra, ¿ya?, profundizar sobre cuáles son las exigencias, ¿ya?, y cuál es la invención de metodologías. Porque claro, la metodología no es algo, te das cuenta, fijo, es algo que está mutando constantemente y también tiene que ver con puntos de vista. Algo que es muy desconocido por la gente que no ha visto, ya, y no conoce tus búsquedas taxonómicas, son los grandes árboles de contenidos que tú creas. Eso fue relevante, lo discutimos mucho en España. Yo era muy, como un chile pesado contigo, te cuentan, y ahí me devolvías el puñete. Tenemos en puñete tras puñete, ya, respecto a la estructura de los árboles de contenido. Por eso es relevante. Cuando vuelvo a Chile, esa experiencia en el MIDE, sobre árboles de contenido, taxonomías, museología o museografía de intangibles, me llevó a trabajar con equipos de conservadores, de restauradores, que estoy trabajando hasta el día de hoy, documentalistas, que vienen de distintos lados con posturas totalmente divergentes. Podríamos decir que se replica la historia con las antiguas autoridades que piensan una cosa y la otra, pero lo interesante es que acá está con la madurez de la experiencia de esas dos estadías. O sea, acá ya no es la convergencia por la convergencia, sino que es la coexistencia de modos de entendimiento distintos de lo mismo. Y en este caso, cuando estudiaba las electrografías, los faxes, los libros objetos, pero algo muy interesante, las matrices, todo lo que es la matricería preciosa que tiene el MIDE para poder reconstruir. Es como, qué sé yo, ir a un gabinete de estampa y que tú puedas sacar una copia autorizada de una pieza histórica. Cosas de ese tipo. Era volver a mirar lo ya mirado, contrastarlo con aquello que había sido documentado en la bibliografía fundacional del MIDE, los catálogos, te cuenta que han salido en sus distintas etapas, incluso las más críticas, ¿ya? Y ver efectivamente de, claro, esto es lo que está, pero esto se podría complementar con aquello, ¿vale? O sea, entender de manera no solamente paradigmática los fondos patrimoniales del MIDE, sino también en términos paradójicos. Para era muy importante que efectivamente para llegar a un paradigma hay que pasar por la paradoja y también asumir la contradicción. Por lo tanto, yo cuando estoy en la segunda estadía, lo que yo comparto con todos ustedes es, bueno, no sentirse mal de ser contradictorio, y tampoco te pueden sentirse incómodos si esta situación es paradójica. Lo importante es que en la medida que
se productivice con una capacidad de asombro, esas contradicciones y esas paradojas, es posible, te cuenta, reconocer y valorar los paradigmas que el MIDE ha logrado levantar. ¿Ya? Finalmente eso fue. Llegar a Chile fue aplicar nuevamente eso, encontrar fondos, encontrar personas que te respalden, o sea, que tengan un peso de autoridad para respaldarte un proyecto que tenga una persistencia en el tiempo, cuestión importante, y poder armar equipos, te cuenta, con garantías contractuales que no existen en mi país. Pero eso, no existir, no significa que no sea posible. Indudablemente que, al igual que conversamos muchas veces con José Ramón, se te va la vida en eso. Normalmente uno mira para atrás y dice, pucha, podría haber hecho otra cosa, pero es que se me ha ido todo en esto. Es Era un verdad. sueño, te cuenta, que surge a fines de los años 80, te cuenta, usando fotocopias o faxes. Y de repente dice, muchas veces yo lo digo, o sea, de repente estoy viendo situaciones contractuales de desarrolladores web, de estudio de comportamiento, o un documentalista que trabaja solamente en cine, pero que no trabaja con piezas de otro tipo. Y te digo, oye, pues yo lo único que quiero es trabajar con mis monitos, ¿ya? Y de repente estoy involucrado en esta empresa, ¿vale? Pero claro, ahí yo empiezo a entender un poco lo que fue la construcción del MIDE, ¿ya? Que fue un ímpetu creativo, un ordo amoris, ¿te das cuenta? Y de repente está en el mundo real, ya donde constantemente se tensionan esos principios de realidad. Por lo tanto, en la segunda estadía, lo que yo compartí contigo, debatimos, construimos, fue valorizar la importancia de la creación reflexiva de nomenclaturas, ¿ya? La construcción reflexiva y creativa de formas de taxonomizar lo patrimonial. Y lo más importante, que se hace en línea, para una cultura que nunca fue creada para ese tipo de espacio, ¿ya? Por lo tanto, en este momento, por ejemplo, en mi segunda etapa del MIDE, no estoy involucrado ya en los nuevos medios, como lo hacía, no estoy tan ortodoxo. Ahora estoy preocupado de cómo aquello que no fue creado para los nuevos medios puede lograr una visibilidad, ¿ya? Y una puesta en valor, ¿ya? Relacionado con lo ubicuo. Con esto termino. De la misma manera que poder conversar contigo desde Santiago a Chile era inviable, o era mucho más difícil porque era un streaming distinto en el año 2006, pensar que esto era, te cuenta, posible, pero más difícil a fines de los años 90, y era inviable en los fines de los años 80, es tan patético como de repente ver en la bibliografía oficial, te cuenta cuáles eran las instituciones, organizaciones, que están todas citadas en los libros, tenían contacto electrónico, son muy pocas, Wire, ya, que solamente era un correo electrónico, pero el resto de toda la organización todavía serían con los PO Box, ¿ya? Hoy día, por estar en Hangouts conversando con mucha naturalidad, responde a una situación de que se ha cotidianizado. Algo en lo cual tú estás involucrado, en gran medida, algo que yo estoy involucrado en una menor medida, pero en lugares donde eso era inviable. O sea, levantar en Cuenca un Media Lab bajo el formato museo es mucho más difícil Sí, que hacer un Media Lab con un espíritu independiente. claro. O sea, tratar de hacer cambios desde la institución o ser rebelde desde la institución siempre va a hacerte cuenta un parto mucho más difícil que hacerlo fuera de ella. Y yo creo que también lo que aprendí en el MIDE fue eso, que uno puede hacer cambios dentro de la institucionalidad. ¿Ya? O sea, siempre fue más fácil, siempre así, hasta el día de hoy, es más fácil estar afuera. Me libero de estrés, te cuenta, puedo conocer gente más simpática, ya, y vivir la vida, te cuenta, de manera mucho más hedonista. Pero indudablemente que hay un reto saludable y que tiene que ver con el MIDE, su historia, sus compromisos y también con la historia, ya, de los artistas que siempre han estado involucrados con la construcción de preguntas de sentido, ya desde la fisura institucional. Perfecto. Pues muy bien, Arturo. Yo creo que esto cierra con broche de oro nuestras conversaciones y te agradezco muchísimo tu dedicación, tu atención, tu conversación, tu amor por el MIDE que nos enorgullece tanto y nos hace tan felices. Y bueno, pues damos la palabra a nuestro amigo Samir, nueva generación, nueva galaxia MIDE, para que nos cierre la conversación a su criterio. Samir, tienes la palabra.
Eh,